Bienvenidos a Ecos de Locura. En el capítulo de hoy hablaremos sobre Joseph Roy Metheny, el asesino hamburguesero. Ahora daremos un poco de contexto sobre su historia antes de sus primeros asesinatos. Joseph Roy Metheny nació el 2 de marzo de 1955 en la ciudad de Baltimore, Maryland. Creció en un hogar de clase trabajadora con un padre aparentemente alcohólico. Su madre describía que él era un niño inteligente, astuto y bastante tranquilo, ya que no tuvo ningún sobresalto a lo largo de su adolescencia. Prestó servicio en el ejército y trabajó como camionero. Su vida cambia de golpe en julio de 1994, cuando su esposa, que era adicta al crack, lo dejó llevándose a su hijo de 6 años. Metheny averiguó su paradero 6 meses después. Su ex esposa vivía con su dealer, la persona que le proveía drogas, pero las autoridades habían puesto en adopción al niño luego de acusarlos de negligencia y abuso infantil. Metheny los culpó por perder al niño, pero él tampoco pudo recuperarlo debido a su historial criminal. Ahora bien, ya sabiendo su historia, haremos un acercamiento desde el campo interconductual. Oigan, ¿y ustedes sabían que nosotros podemos relacionar el modus operandi de Joseph Roy con la caracterización del campo interconductual? ¿En serio? Creo que tú sabes de ese tema, Juana, cuéntanos. De hecho, sí. Iniciaremos con los modelos relacionales. Esto, según Sakharin y Timothy en 2023, se refiere a las distintas formas de la formación de las estructuras sociales. En el caso del modus operandi de Metheny encontramos el de clasificación de autoría, que según Sakharin y Timothy, es cuando se aplica un sistema de jerarquía en donde las interacciones están basadas en el reconocimiento de la autoridad. Esto lo relacionamos con Metheny debido a que cuando mataba a estas mujeres le gustaba sentirse por encima de ellas, que era más fuerte, más inteligente y que tenía el control de la situación. Además, el hecho de que buscara víctimas en su posibilidad prostitutas y drogadictas, siendo que estas eran de un estrato social más bajo, y que él, al ser un hombre alto y bastante corpulento, hacía que reforzara esa jerarquía entre Metheny y sus víctimas. Sí, eso tiene mucho sentido. ¿Y no te has dado cuenta que los asesinos tienen ese rasgo de querer dominancia? Sí, como tú dices, es un rasgo muy presente en cada uno de ellos y creo que este personaje que estamos analizando quería como que tomar el control y tener autoridad de la situación que él vivió en el pasado con su ex esposa que tanto lo inestabilizó. Ok, fascinante, Juana. Entonces los modelos relacionales tienen una correlación con los sistemas de conducta biológico. Sí, Daniel, de hecho, en relación con los sistemas de conducta biológica, nos referimos a esos mecanismos que nos predisponen sensorialmente a condiciones particulares ligadas con las características del entorno. Esto, claro, según Cabrera Jiménez en 2019. Encontramos dos en el modus operandi de Metheny, el senso perceptivo y el de aproximación. Según Cabrera Jiménez, el sistema sensoperceptivo es aquel en donde nos relacionamos con la composición de nuestro entorno, y este cuenta con 3 subsistemas: propiedades estructurales, propiedades secuenciales y propiedades invariantes y variantes. Desde las propiedades estructurales tenemos todo lo que implica el entorno o el ambiente. Con Metheny encontramos la sombra, el orden de los objetos y el lugar donde cometió los asesinatos, el bosque a su alrededor de su trabajo y el puente en donde iba en busca de su siguiente víctima. En las propiedades secuenciales, los cuales se relacionan con la relación entre los eventos, en este caso sería todo el patrón que hace Metheny para lograr matar a sus víctimas. Y en las propiedades variantes e invariantes lo vemos desde que en los primeros asesinatos de Metheny no había como una pauta aún para matarlas como tal, al igual que sus armas cambiaban con cada asesinato, por lo que lo clasificamos como variante, y cuando ya Metheny logra conciliar su forma de matar en donde repite el mismo patrón, se vuelve invariante. En cuanto al sistema de aproximación, según Cabrera Jiménez, es aquel que utilizamos para acercarnos a los recursos como comida o agua, a los incentivos y al sexo o reproducción. Sus subsistemas son búsqueda general, búsqueda focalizada y manipulación-consumación. En la búsqueda general es cuando Metheny va al puente para dar con su siguiente víctima, es decir, aumenta la probabilidad de encuentro. Con la búsqueda focalizada es cuando ya encuentra una víctima en específico, y la manipulación-consumación pues es cuando ya violó, mató y cortó en trozos a sus víctimas para hacer deliciosas hamburguesas. O sea que ahora por la experiencia el factor que anteriormente era variante se volvió invariante gracias a este aspecto que estoy tocando de la experiencia, ¿cierto? Sí, exacto, Luisa. ¡Wow, qué interesante! Pues ya que hemos tocado el tema de los asesinatos, podemos saber cómo él en realidad asesinaba a sus víctimas. Pues bueno, Daniel, esto lo podemos observar desde las contingencias funcionales y las contingencias de ocurrencia en el caso de Joseph. ¿Y cómo sería eso? Bueno, se dice que las contingencias son lo que explica la interdependencia funcional, es decir, que en todo el campo hay una relación y una interconexión. Si uno cambia, el otro cambia. Y pues según un señor llamado Serrano, en el 2009,
dice que las contingencias funcionales y las contingencias de ocurrencia cuentan con una relación directa. Esta no existe sin la otra, ya que la de ocurrencia es la secuencia y la funcional es el propósito. Además, la contingencia funcional puede materializarse en objetos, pensamientos y acciones, desde algo llamado propiedades funcionales, las cuales pueden ser de instigación, preparación, señalización, discriminación, sustitución, comparación y pues por último ejemplificación. En el caso de Joseph, pues podemos observar la contingencia de ocurrencia en el modus operandi de este señor, el cual se basaba en una secuencia de hechos que utilizaba para cometer pues sus asesinatos. Primero, el señor Roy iba al puente de Baltimore en Maryland. Luego buscaba trabajadoras sexuales y se aseguraba de que éstas pues contaran o tuvieran una adicción a las drogas. Luego las persuadía o las atraía pues al tráiler donde él vivía y por último las asesinaba. Y pues por otro lado la contingencia funcional era el objetivo de los hechos, el propósito de nutrir su deseo de venganza, de matar mujeres y de darles un buen sabor a sus hamburguesas. Re macabro. Ahora que hablas de las contingencias de función, que son las que le dan el sentido o el propósito a las de ocurrencia, encontré que Emilio Rivers en su libro habla de que esas contingencias de función tienen unas propiedades, no sabía, y descubrí que en este modus operandi identifiqué que está la instigación, ya que el arma, bien sea el cuchillo o el hacha que él utilizaba, desencadenaba el posible asesinato y posteriormente a la desmembración de sus víctimas. En cuanto a las propiedades de sustitución, se relaciona mucho en cómo el patrón de víctimas, que en este caso pues eran las prostitutas y las drogadictas, reemplazaba a la ex esposa. Y cuando hablamos de la acción del puente, lo tomamos como una propiedad preparatoria. Indicaba pues la posibilidad de efectuar su modus operandi. Y en cuanto a la señalización, que es otra propiedad también muy importante, encontramos las posibles características de las víctimas, que sí, la mujer en sí indicaba la disponibilidad para cometer el crimen, pero que sea prostituta y por consiguiente drogadicta determinaba un patrón o una propiedad preparatoria. ¿Sabías eso? Yo no sabía eso, qué interesante, wow. O sea que él reemplazaba a su ex esposa con las prostitutas y drogadictas. De hecho, esto tiene un nombre, esto se le denomina desligamiento funcional, fascinante. Wow, Daniel, cuéntame más sobre eso. Ok, te cuento, según Rivers 2018, el desligamiento funcional es el proceso en el que la conducta psicológica se manifiesta originada por estímulos ambientales por medio de objetos, acontecimientos o palabras, y esto evoca una persona o momento en específicos en el presente a pesar de que no estén físicamente presentes. Es decir, el desligamiento funcional implica el comportamiento de una persona respondiendo a eventos pasados o a personas ausentes, como si estuviesen presentes en el momento actual mediante estímulos que produzcan recuerdos en específico. Y relacionándolo con nuestro asesino Joseph, el desligamiento se evidencia en los crímenes horribles que éste cometía, relacionándolos con su odio y pensamientos obsesivos hacia su esposa. Su desagrado refleja la forma intensa, tanto así que al observar a una prostituta consumiendo drogas, influían en la evocación de recuerdos hacia su expareja. Aunque esto no estaba físicamente presente, el asesino lo asocia con las mujeres de la vida galante. Ahora que mencionas lo de desligamiento funcional, ahora entiendo, ya tenemos como un concepto técnico al cual darle esa función de reemplazar situaciones y que nos traigan al presente aun cuando no lo está. Exactamente, Luisa, tienes toda la razón, ese es el término correcto al desligamiento funcional. Ahora, posteriormente, se encuentra el patrón atractivo y activo que se encuentran asociados los términos efectivo e inefectivo, donde según Rivers 2018, el patrón efectivo se encarga de los elementos que generan una alteración en el exterior, donde se puede evidenciar modificaciones. Por otro lado, el término inefectivo hace alusión a los cambios en el interior del cuerpo, modificando su organismo o simplemente haciendo uso del sistema perceptual. De acuerdo con lo anterior,
En el asesino se logra identificar tanto efectivo con inefectivo. ¿Por qué? Porque en el patrón efectivo, el individuo al atentar o agredir a sus víctimas generaba cambios en el exterior del campo, donde éste estaba inmerso, y por el desplazamiento que originaba traía consecuencias en el entorno. Posteriormente, el patrón inefectivo se logra reflejar el pensamiento de Joseph para inducir a la acción, porque al momento de él observar a una mujer prostituta y que consumía drogas, esto le evocaba recuerdos de su esposa, lo cual le ocasionaba emociones fuertemente aversivas en su interior, afectando su estabilidad emocional y corporal. Ya que estás hablando de eso y me parece muy curioso, y es que en el campo interconductual asocian a lo que le pasa o a lo que pasa interiormente en el organismo específicamente, lo nombren como inefectivo. Me parece muy curioso, ¿no? Pero lo que sí pasa en el ambiente, lo que posiblemente se puede observar, sí lo mencionan o lo tienen por nombre como efectivo. También hay algo súper interesante llamado contacto funcional. ¿Tú lo has escuchado antes? Quiero saber un poquito de eso, cuéntame más, Daniela. Bueno, hace referencia a ese contacto que tienen los individuos en el campo interconductual y puede ser detallado desde individuo a individuo o individuo objeto. Daniela, ¿y cómo lo veríamos en Joseph? Bueno, en Joseph pues lo tenemos en dos tipos de contacto. Podemos observar el de individuo a individuo, que cuenta con modos motrices y modos lingüísticos, y el de individuo objeto, que cuenta con la modificación o alteración de las propiedades de un objeto. Bueno, como te venía diciendo, entre individuo e individuo, los modos motrices se detallan desde la localización, ya que él sabía dónde ir y dónde estaba cuando asesinaba. También, pues la postura, por los gestos al hablar y el movimiento de su cuerpo al persuadir a la víctima. La locomoción, cuando se desplazaba del puente al tráiler y del tráiler al bosque. La manipulación, pues cuando descuartizaba los cuerpos, en todo asesinato él los descuartizaba. Bueno, y ya por último teníamos la modulación, que era cuando ese sujeto apuñalaba a sus víctimas, y pues algunas puñaladas eran más profundas y otras pues no eran tan profundas como tal. Y pues asimismo tenemos los modos lingüísticos, que se englobaban en la comunicación que tenía este sujeto con sus víctimas, ya que él las persuadía antes de matarlas. Entonces ahí teníamos el observar gesticular, pues lo que él hacía al hablar y persuadirlas, y teníamos el escuchar hablar. Y ya por último, pues presenciamos lo que te venía diciendo de contacto de individuo y objeto, que como veníamos diciendo se refiere que al interactuar con un objeto podemos modificar su propiedad. Esto lo hacía Joseph pues cuando utilizaba su arma para matar mujeres. El cuchillo que utilizaba pues tenía la propiedad para cortar vegetales y carne, pero él lo cambió su función para descuartizar mujeres y asesinarlas. Y también se habla de que este señor en sus primeros asesinatos pues utilizaba una hacha. El hacha tiene la función de cortar madera, pero pues ese señor le cambió su función a descuartizar, decapitar mujeres, etcétera. Saben que consecuente a el tema de campo interconductual hay otros factores que tienen la función de modular y son encargados de determinar el contacto funcional. ¿Saben de qué se estoy hablando? No sabemos. Pues miren, les explico, son los factores disposicionales que según Rivers, nuestro autor de confianza para este podcast, están relacionados con los factores disposicionales históricos, que establecen pues una historia y una biografía en la interacción con los otros. Y para con nuestro asesino lo podemos observar en sus crímenes previos y la posible relación, bueno, no posible, sino la estrecha relación de abandono pues por parte de su esposa, que son estas experiencias que podemos llegar a conocer y le ayudan a él a cómo proceder, a quién atacar y en dónde hacerlo, entrando así pues a establecer un sesgo biográfico que prefiere a las prostitutas drogadictas, que vienen siendo el reflejo de su ex esposa. Además están los factores disposicionales situacionales en este aspecto, que son los encargados de establecer ese aspecto presente del ambiente y del propio organismo. En el ambiente pues establecimos que debe ser un lugar oscuro, preferiblemente solo y sí o sí con presencia de prostitutas que tengan la particularidad de ser drogadictas para que facilite este aspecto de ejecución en el crimen. Ahora que estuvimos hablando de más específicamente de nuestro personaje, de su relación con las víctimas y en torno a esta situación,
¿Qué pasa con el escenario? ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Cómo podemos explicarlo o desde qué perspectiva o desde qué factor del campo conductual podemos explicarlo? Sí, de hecho hay algo relacionado con eso, son los medios de contacto. En este caso, pues según Rives 2018, se refiere a esa serie de factores que posibilita el campo, pero que no forman parte de él. En este caso, en el de Joseph Roy Metheny, empezaremos con el medio de contacto físico-químico, que según Rives 2018, se trata de eso que nos permite generar una vivencia y que se encuentra en cualidades propias de la naturaleza. Aquí encontramos las ondas emitidas por la luz y el sonido, la gravedad, el sistema perceptual de Metheny, como su vista, olfato, tacto, oído y gusto, sobre todo gusto, y los estímulos dados por el ambiente. Mira que también podemos decir que existía un medio de contacto ecológico. ¿Cómo así? Explícame eso, Daniela, ¿ecológico? Se supone que el medio de contacto ecológico se refiere como que a una interacción entre individuos de una misma especie. Según Rives Iniesta y Pérez Almonait, 2011, pues en este medio de contacto se detallan las relaciones entre determinadas especies o organismos y pues son vistos como objetos biológicos. A partir de esto, pues según desde el caso de Joseph, vemos que él comprendía una interacción o relación con hembras humanas, mujeres de su misma especie. Entonces ahí se comprende como una interacción entre Homo sapiens por Homo sapiens. O sea que ahí especificamos exactamente qué especie es la que estamos estudiando. Sí, los factores biológicos. Ok, por último, se encuentra el medio de contacto convencional, donde según Rivers, este medio de contacto pertenece solamente a la especie de los Homo sapiens, puesto que es la única especie que tiene la posibilidad del lenguaje. Esto facilita la convivencia a través de la cultura, evidenciándose prácticas lingüísticas. Esto ayuda a constituir el desarrollo social en términos de instituciones formal e informal. Las instituciones formales son los entes superiores que regulan la conducta y la institución informal son los lazos amistosos entre las personas a base de costumbre y confianza. Esto es fascinante, ¿por qué? Porque el asesino, a través del medio de contacto convencional, hizo uso de su lenguaje inmerso en su cultura, al igual que las costumbres correspondientes a su país natal, en este caso Estados Unidos, llevando solamente el concepto de la institución informal. Esto le fue gran ayuda para sus crímenes. ¿Por qué le fue gran ayuda? Porque esto le ayudó a fortalecer sus habilidades de persuasión con las prostitutas con el fin de poderlas atraer, para luego abusar de ellas y finalmente asesinarlas. Ah, mira. Entonces podemos decir que esto que estamos haciendo, que es una conversación, valga la redundancia de platicar, viene siendo una práctica informal, pero como lo estamos haciendo en torno a un podcast que requiere unas reglas, unos patrones, unos establecimientos, entonces se vuelve una práctica formal. Y ya para finalizar con el campo interconductual, que considero que hemos hablado muchísimas cosas, pues algo muy importante, y es que este campo tiene un límite en el espacio y límite en el tiempo. En nuestro modus operandi y nuestro asesino establecemos que el límite del espacio inicia desde el momento en el que va al puente y cuando decide desmembrar a sus víctimas y utilizar su carne para las hamburguesas. Y en cuanto al tiempo, pues no se encontró uno establecido de inicio a fin en cuanto a horas o minutos, pero lo podemos ligar en el momento de inicio igualmente. Empieza en el puente y termina en el momento de las hamburguesas. A partir de todo esto, lo que me han comentado sobre el campo interconductual, se me hace algo curioso, que en todas las situaciones de nuestra vida existe un campo interconductual, ya sea una interacción mientras hablas con tus amigos o en otros casos, en un asesinato. Exacto, y creo que este campo interconductual también se ve en ese momento en el que estamos haciendo el podcast. Sí, de hecho, porque estamos haciendo un patrón, o sea, el podcast como tal necesita una secuencia, prepararnos, hacer el guión, todo esto, así que creo que cualquier cosa que esté en el campo de lo que mencionamos hoy se ve incluso en este podcast. Bueno, ya con este transcurso vamos acabando con el capítulo de hoy sobre el señor Joseph Roy Metheny, asesino serial de Estados Unidos, y su relación con el campo interconductual. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, un día más en nuestro podcast de confianza psicológico y criminal, Ecos de Locura. Ahora en este momento nos dirigiremos a comer unas deliciosas hamburguesas en un puesto callejero. Espero que ustedes también lo hagan y piensen en el podcast de hoy.
Y recuerden, amigos, cuando vean un puesto de hamburguesas nuevo en la calle, piensen siempre en esto, nunca pueden saber en realidad quién se están comiendo. Síguenos en nuestras redes sociales Ecos de Locura, en Instagram, YouTube y TikTok. Muchas gracias y no pierdan la cordura, a no ser que quieran ser protagonistas de un nuevo caso de asesinato. Hasta pronto.